deja toda tu familia. Y Abraham cometió un error. Llevó a Lot. Mientras estuvo con Lot, no avanzó mucho. Pero después cuando Lot, por problemas, porque Lot es aquellas cosas que nos causan problemas a nosotros, ¿verdad? A veces cuando nosotros no hacemos caso al Señor 100%, ya nos metemos en problemas siempre. Y decimos, ¿pero por qué, Señor? Y bueno, porque no hicimos caso un 100%. No hicimos caso al levantar el altar, por eso tenemos problemas. No hemos sacrificado todo, nuestra vida no la hemos sacrificado. A veces entregamos un poquito, ¿no es cierto, hermanos? ¿Verdad? Y damos al Señor medio tiempo, nuestra media vida. ¿No es cierto? ¿Quién renunciaría a su trabajo para trabajar para el Señor? No, hermanos. Sería lindo, ¿no? Sería lindo decir después. ¿Quién dejaría todo para irse? Si el Señor dice, deje todo y vaya a evangelizar allá, qué sé yo, Colorado, no sé dónde. Valle Colorado. Yo no digo nada. ¿Qué voy a vivir ahí, no es cierto? Realmente hay que ser obediente para hacer lo que Dios dice, ¿no es cierto? Y tener fe. Ahora, Adán, dice el Señor, puso nombre a todo, ¿no es cierto? Hermanos, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que aprender también a profetizar, a hablar, ¿no es cierto?, la palabra de Dios y a entender que todo lo que nosotros hablamos es importante también. Aleluya. Cómo habla, ¿no es cierto?, en la familia, cómo hablamos nosotros en la familia. Siempre yo digo a los hermanos, cuando uno está enojado, mejor póngase un broche en la boca, póngase algo así, no hable. Cuando están enojados el esposo y la esposa, no hable, cállese, muérdase la lengua, cuente hasta 10, 20, 100. Porque cuando habló el problema, porque cuando uno habla cuando está enojado, dice cosas a veces que no quiere decir, y después dice, ¿qué hacemos ahora? Hay doble trabajo, perdonarse, explicar, decir, no pasa así. Anda explicando, pero ¿por qué dijo eso lo que dijo? Y es que estaba enojada, y que yo no era mi intención, ya lo dijo. Por eso, cuando los hermanos se enojen, no hablen, hermanos. Cuide su forma de hablar. Guarde su boca. Cuidado, ¿no es cierto? Bueno, eso yo digo a los hermanos allá, ¿no es cierto? Porque eso es lo que aprendí yo. Digo a los hermanos ya a los matrimonios, hermanos, cuando te enojan, no hable, por favor, no hable. Cuando habló, ese es el problema después. Y a veces no se perdonan, no arreglan, y ya está, ¿no es cierto? Ya tenemos que ir nosotros a solucionar. El pastor tiene que solucionar porque el pastor es psicólogo, consejero, ¿no es cierto?, antidivorcio, albañil, constructor, maestro mayor de obra, ingeniero, financista, tesorero. Entonces, hay que cuidar lo que hablamos, hermanos. Es importante cómo hablamos nosotros. Hablemos palabra de fe, de bendición, profeticemos siempre, ¿no es cierto? Yo, ¿no es cierto?, en este lugar, nosotros, ¿verdad? Yo dije, hablando con el pastor, el apóstol Reinaldo decía, este lugar hay que agrandarlo, porque si no, ¿qué hacemos acá? Entonces, porque si no, si agrandamos el granero, quizás vamos a poner más semillas. Por fe hay que agrandar esto, ya hay que sacar esto, ya hay que hacer, ¿no es cierto? Por fe, orar, ¿no es cierto?, un proyecto. ¿Verdad? No, como la subida esa sin escalera. Ayer subí ahí, hermano, llegué arriba casi gateando ya. Yo digo, más fácil era tirarse de arriba y rodar. ¿Cómo no hicieron de escalera siquiera contaditos? Si hubiera pensado, ¿no es cierto? Para nosotros, ¿verdad? Si subimos tranquilos. Entonces, lo que hablábamos es importante. Amén. Hablemos palabras de fe, de esperanza, de confianza. Proclamemos que Dios nos va a bendecir. Nosotros en estos días a la iglesia le decía a los hermanos, cuando usted ore, para no errarle, ore por multitud y listo. ¿No es cierto? Ya no oramos por barrios, oramos por la ciudad y el Señor, oramos por la multitud. Ya, ahí está involucrado todos, niños, jóvenes, grandes. Ahí no se pierde nadie. No se pierde nadie. Oremos por multitudes porque recibiremos multitudes. Amén. Y si no oramos por eso, no sé, recibieron algunas personas. Entonces,
nuestra forma de hablar. Miren, lo que Adán puso fue. Así como le dije al rato, Adán puso perro, perro, gallina, gallina, no sé cómo hizo para poner, ¿no? La verdad, era súper inteligente. Porque nosotros para poner el nombre al templo estamos en conferencias, así, ¿cómo llamamos el templo de Valle Grande? No sé, ponemos Elín, ponemos esto, Betel, no sé. Adán dijo, gallina y así, elefante, león. Qué bárbaro, hermano, increíble, una maravilla. Súper inteligente, porque así es, ¿no es cierto?, el nombre de Dios. Amén. Su capacidad para crear, para hablar, ¿no es cierto, hermano? Esa capacidad que Dios nos ha puesto a nosotros. Dios, entonces, tengamos en cuenta cuán importantes son nuestras palabras. Siempre bendigamos, siempre oremos, ¿no es cierto? Bendigamos a los pastores, a los obreros, a todos, ¿verdad? Gracias al Señor, porque Dios, ¿no es cierto?, nos ha llamado. Hay que restaurar estas cosas. Estas cosas, ¿no es cierto?, 3 principios, ¿verdad?, que son importantes para nosotros a tener en cuenta. Restauremos, ¿no es cierto?, nuestra vida. El primer principio, de hecho, como labrador, ¿no es cierto? El primer principio, labrador, paciente, que es el tiempo de cosecha, hay que cosechar, hay que predicar, hay que hacer. Dios nos llama, ese es el tiempo especial. En segundo lugar, ser un guardia de su vida, su familia, cuide su familia. Trabaje con su familia, con sus hijos. Los que tienen hijos chiquititos, traigan a la iglesia, aunque sea molestosito, pero igual hay que traer mal ahí. Yo tengo uno ahí, ¿no es cierto? Tenía hace muchos años un niño que ya estaba ya, venía, ay, Señor. Yo estaba en el púlpito, ¿no es cierto? Y decía, Señor. Y bueno, le puse correcamino, ¿no? Correcamino, ya. Y un día, era chiquitito y claro, estaba yo voy al baño y estaba jugando. Travieso. Dije, ¿qué está haciendo acá? Vaya con su mamá al templo. Y me miraba así, ¿no es cierto? Entonces yo le hago así, váyase. ¿No? Y claro, él va, su mamá estaba en la cocina, y claro, dice, ¡guau! Dice, llora, ¿no? Grita. Y yo lo he hecho así nomás para que vaya. Vaya, que es tan travieso, ¿no? Y dice, guau. Y entonces la mamá que estaba en la cocina, la hermana, dice, ¿qué pasó? Dice, ¿qué pasó? ¿Quién dice eso? Dice, guau. Es que me han pegado. Era como una cosa que, bueno, yo paso por ahí, no sé, lo paso ahí. Y dice, hijito, dice, ¿pero quién dice eso? Ese. Aunque sean traviesos, pero hay que traer a la iglesia igual que escuchan. Igual, toda la familia tiene que venir. Que yo 1 hora tendría para decirle mi testimonio. Para contarle 40 años que tengo en el camino del Señor. He vivido muchos años en el camino del Señor y conozco muchas cosas. He pasado por muchas situaciones desde mi juventud. He servido al Señor, me convertí a los 19 años. Mi nombre es Claudio Dancay. Yo soy de San Antonio, el lugar donde se hacen los mejores quesillos. ¡Amén! ¡Más barato, pastor! San Antonio es un lugar del campo, así como este. Así que venir acá a este lugar, para mí es una bendición. La primera vez que vengo a conocer el Valle San Francisco, Valle Grande acá, y son lindos lugares, ¿verdad? Y en estos últimos meses, en el año pasado, hemos estado, por la gracia del Señor, Dios nos ha llevado a abrir una obra en Santa Catalina, que está de La Quiaca a 70 kilómetros más allá, cerca de la frontera con Chile y Bolivia. Un pueblo muy alejado que jamás yo imaginé que iba a ir ahí. No, el Señor fue algo milagroso, alguna cosa así, hermanos, que Dios abrió las puertas allí.
por primera vez fue así en el mes de octubre, abrimos la obra así después de unos meses que hablamos con una hermana que tiene allí, vivió, digamos, sus padres allí, se abrió una obra en ese lugar y bueno, fue algo muy, digamos, mucha bendición. Pero es un lugar muy lejos, son 7 horas de viaje, salimos a la madrugada, a las 5 de la mañana, estuvimos allá, para llegar allá, digamos, ¿cierto?, al mediodía. Pero la primera vez fuimos en un viaje muy largo y fuimos, yo salí a la tarde, yo empecé y llegué a la noche. Así que pasamos por una ruta así de una subida, una cuesta de 80 kilómetros, casi la mitad de subida, y son 3.400 metros de altura. Acá cuando yo subí dice 1.300, yo dije 1.300, no es nada, 3.000 y pico. Jamás había ido yo a un lugar tan alto. Hace unos años me operaron el corazón, yo soy operado del corazón y tengo una válvula mecánica dentro de mí, así que tengo un corazón de oro. Me dice el médico que tengo un corazón de oro. Ahora, yo digo que yo soy modelo 60, motor 2015. Motor nuevo. Entonces, por unos meses yo no quise ir porque quería consultar bien a mi cardiólogo. Y entonces él me dice, sí, no hay ningún problema, usted está todo solucionado, puede ir. Así que fuimos allá, así que yo estaba de 10, los demás estaban mareados, yo estaba... Fui 3 veces y últimamente ya no voy, digo, ahora voy a ir después que pase el invierno, así mando, digamos, hay un equipo que va, así que los hermanos ahora ya están yendo ahí, ya deben estar llegando allí y bueno, hace mucho frío, pero de día así como acá hace calor. Entonces, hermanos, ¿no es cierto?, por la ayuda del Señor, doy gracias a Dios por este lugar que Dios ha levantado. Sé que de hace mucho tiempo están aquí en la obra del Señor, pero es tan importante perseverar en las cosas de Dios, ¿no? Debo reconocerles a los hermanos de este lugar y también sé el esfuerzo que hacen para este congreso, ¿no? Como les decía hace ratito, yo... pocas veces cuento mi conversión, casi, ¿no es cierto, hermanos? Porque yo conocí al Señor cuando tenía 19 años, no conocí iglesia evangélica, no conocí pastor, no conocí... Yo escuchaba radio por las madrugadas y me gustaba mucho leer, ese siempre fue mi hobby. Yo me crié en el campo, yo soy de San Antonio, nací en La Toma y por muchos años, hasta los 15 años, yo viví en una finca en San Antonio. Así que yo no tenía vacaciones de invierno ni vacaciones de verano, todo era trabajar. Mis vacaciones, cuando yo iba a la secundaria, me acuerdo del primer año, yo decía como voy a descansar las vacaciones, iba al campo, tenía que ayudar a mi familia, así que, ¿no es cierto?, también, y mi familia, mi padre era administrador de una finca, así que teníamos muchas hectáreas para sembrar, teníamos ganado también, ¿no es cierto?, así que yo lo único que sabía era ¿no es cierto?, también ayudar, ¿no es cierto?, así tenía mi caballo, tenía mis cosas. Desde los 15 años en adelante nos trasladamos a San Antonio porque esa finca se cerró. Desde ese día hasta el día de hoy nunca más subí un caballo. Si alguien me regala un caballo, no. En serio, jamás. Algún día subiré. Pero vivía, digamos, desde mi adolescencia encima de los caballos ayudando a la finca. Así que yo sé bien lo que es el campo. Pero si ustedes me preguntan, ¿no es cierto?, ahora, si yo hubiera imaginado en ese tiempo yo iba a estar predicando aquí, no es cierto, hermanos, jamás, porque yo era muy tímido, así como dice el apóstol, no es cierto, Timoteo, el apóstol Pablo dice a Timoteo, ¿verdad?, le enseña, le anima, no es cierto, dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, siempre, ¿no es cierto? Y él está animando a su discípulo. Timoteo era su discípulo, Tito, Timoteo y otros más que él tenía. Pero a muy pocos él le decía mi hijo, a Timoteo le decía mi hijo, ¿no? Y también luego él también a Tito y también a otros que han sido muy cercanos del apóstol, que tuvo muchos discípulos. Pero, ¿no es cierto?, al final de sus días, ¿verdad?, el apóstol, ¿no es cierto?, él pudo decir que él acabó la carrera, él sirvió al Señor. Y vemos, hermanos, de que yo en este día, además, digamos, de hablarles, ¿no es cierto?, de lo que yo conocí al Señor desde mi juventud, hubo
en ocasiones que me preguntaron a mí, dice, me dijeron, un obrero me decía hace unos años, dice, pastor, dice yo, dice, usted sabe qué feo que es, dice, irse al mundo. Qué feo que es irse al mundo, dice, porque cuesta mucho volver, ¿no? Y yo dije, hermano, yo nunca me fui al mundo. Yo no sé qué es eso de irse al mundo y volver. Porque yo me convertí al Señor y jamás volví al mundo. Gloria a Dios. No sé lo que es descarriarse y volver. ¿No es cierto? Por tanto, por la gracia del Señor, Dios me ayudó en estos años a servirle. Y también desde joven yo empecé digamos, aprendí a ser discípulo, a ser un discípulo del Señor. En esta semana, en el Día del Amigo, saludé al pastor Tapia, porque él, digamos, fue mi pastor. Hace 40 años es mi pastor. Yo jamás, ¿no es cierto?, cambié de pastor, ¿verdad? No soy como esas ovejas que cambian de pastor cada nada. Yo no sé cómo algunos se van y cambian de pastor. Se van a otra iglesia y dicen, el pastor ya. Dice, yo, ¿no es cierto, hermano? Yo bauticé un montón y está en otro lado. Digo, ¿cómo es posible, no? Tengo mi anteojo ahí, tan celeste. Yo no sé lo que es cambiar de pastor. Siempre tuve mi pastor, él sabe todo. Incluso la pastora sabe, ¿no es cierto?, mi comida favorita. Y mi esposa sabe mi comida favorita. No, es que yo por muchos años estuve soltero. De 19 años yo me casé, ¿no es cierto?, 30 años. Y por muchos años estuve a cargo de iglesia. Fui pastor en la iglesia de San Antonio. Está el pastor Félix Ramos hoy. Después estuve copastor en la iglesia del pastor de la iglesia de Barrio Luján, Filadelfia, donde el pastor Tapia es el actual pastor. Luego fui trasladado a la iglesia de Barrio Belgrano, donde actualmente estoy pastoreando allí junto a mi esposa. Mi esposa se llama Alcira y mi hijo es David. Tengo otro hijo, Jonathan, ¿no es cierto?, que está en casa, y Priscila, mi hija menor, que tiene 10 años. Así yo tengo para el rato todavía, ¿no es cierto?, todavía, ¿verdad?, con chicos, ¿no? Y en todos estos años, hermanos, yo aprendí a servir al Señor. Y como les digo, comencé mi pastorado en la iglesia donde yo no conocí en la iglesia, la señora de la iglesia. Les decía hace ratito, yo me fui, que yo escuché radio por la madrugada, escuchaba predicaciones, leía mucho. Y un día fueron a evangelizar en San Antonio y alguien me entregó un folleto donde había ahí, decía atrás del folleto de cruzar cada hogar, decía había un cursito por correspondencia. Y a mí me gustaba siempre escribir, mandar para pedir así folletos. En ese tiempo era como un hobby para mí. Mandé a Buenos Aires, llené el cupón, lo mandé. Y fue sorpresa para mí que vino la respuesta, ¿no? Y dice, bueno, acá me mandaron un cuestionario, un librito chiquitito así. No, hasta el día de hoy lo tengo. Donde decía preguntas, ¿no es cierto?, cómo era, quién es Dios, qué es esto, bla, 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 unas cosas así. Yo contestaba, llenaba así con cruces, todo, mandaba de nuevo a Buenos Aires, me mandaban la respuesta corregida, me mandaban alguna revistita, alguna cosa. Terminé el curso y de regalo me mandaron un Nuevo Testamento. El primer Nuevo Testamento que yo recibí fue de Buenos Aires, de los hermanos que me mandaron. Ese Nuevo Testamento llegó a mis manos, lo leí entero. Yo no sé si tardé 2 o 3 días, lo leí entero. No sé si ahora puedo leer. Pero lo leí entero, hermanos, hasta Apocalipsis, todo. ¿No? Porque era para mí novedoso, era una cosa que jamás había tenido el Nuevo Testamento. Era en el año 1975, 74, 75. Entonces, hice el curso, pero yo no conocía iglesia. Entonces, en ese tiempo, en el año 1976, decidieron abrir las obras. El misionero James Adams vino de Estados Unidos y él ayudó en la compra de 2 terrenos en San Antonio y el Carmen. Entonces, en San Antonio mandaron un obrero de la iglesia de Barrio Belgrano, donde yo estoy actualmente. Uno de los obreros fue el pastor Tapia, que era así como un alumno de la escuela dominical. Un hermano que recién estaba comenzando hace un año en la obra del Señor. El misionero dijo, hermano, yo siento que usted tiene que ir. Pero dice, yo no puedo, ¿por qué no manda otro que es mejor que yo? Que sabe más. No, dice, usted tiene que ir, ¿no? Entonces él le dijo, usted tiene que ir a San Antonio. Y dice, pero yo recién estoy acá en la escuela dominical escuchando, voy aprendiendo un poco. Dice, usted tiene que ir, ¿no? Pero qué importante es, hermano, ¿verdad?, cuando Dios nos llama y uno obedece. ¿Cuántos de nosotros decimos, sí, pero a mí me manda el pastor, pero hay otro hermano que sabe mejor que yo?
Y él fue a San Antonio. Él fue a San Antonio, pero en el mes de mayo, eso fue más o menos en el mes de agosto, creo, mayo, junio. En el mes de mayo, más o menos, yo me acuerdo, yo estaba, yo leía, ya tenía, escuchaba radio, programas, escuchaba así. Solamente el radio transmundial entraba a las 5 de la mañana hasta las 6 de la mañana nada más. A las 6 iba la onda, ¿no? Que venía de las Antillas holandesas, de Centroamérica. Entonces yo escuchaba eso. Y una noche, más o menos en el mes de mayo, ¿sí? Yo dije, esta noche voy a rezar, pero de una manera diferente, no como siempre. Yo siempre tenía ese impulso medio religioso, ¿no? Tenía esa cosa religiosa de que me gustaba, yo solo, ¿no? Porque mi familia nada, yo era el tema, yo y dije esa noche, no voy a rezar como siempre, estaba todo oscuro, apagué las luces, ¿no es cierto? Y bueno, era de noche. Entonces yo dije, voy a hablar con Dios. Me puse rodillas, estaba así. Y ahí, esa noche, la hermana y yo, ¿no es cierto?, tuve un encuentro con el Señor. Yo dije, voy a hablar, ¿qué le digo al Señor así? Cuando de repente, ahora sé lo que yo les digo, yo no lo sabía. Pero el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, el Señor tocó mi vida de tal manera que yo empecé, algo me tomó a mí, y yo empecé a levantar las manos, ¿no es cierto?, así como hacemos acá nosotros. Yo levanté las manos, y algo que me levantaba las manos a mí, y yo sentí me cubrió un gran amor, una presencia de Dios, que era tan especial, hermano. Pero ¿cómo sería? Por eso yo les digo, ¿cómo sería que yo escuchaba y leía? Que yo sabía cómo recibir a Cristo, yo y todo. Y es más, cuando ocurrió ese momento, que no sé cuánto fue, vino a mi mente el relato del Señor Jesús cuando en el Evangelio Marcos, ¿no es cierto? Dice, Tomás dice, yo no creo, si yo no veo al Señor acá, usted dice que el Señor resucitó, yo no creo nada, si yo no meto la mano, yo no creo. Y dice el Evangelio que el Señor se les presentó en ese momento, y dijo en el medio, dijo, Tomás, vení, ¿no es cierto? Dice, a ver, mete tu mano aquí en mi costado, y mira mis manos. Y Tomás cayó y dijo, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dice esta frase, ¿no es cierto? Tomás, tú has creído porque has visto, pero más bienaventurado es los que sin ver creyeron. Amén. Los que no vieron ni creyeron. Amén. Ese pasaje pasó por mi mente. ¿Cómo se ve que yo escuchaba, no? Y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí yo me entregué al Señor, porque yo sabía tanto escuchar cómo se tenía que entregarse. Bueno, en los programas radio dice, reciba a Cristo, haga así, repite esta oración. De tanto era que yo recibí al Señor ahí, ¿no? Recibí al Señor, pero yo no sabía qué era eso. Yo no sabía que estaba recibiendo al Señor. Yo estoy hablando ahora, les digo a ustedes, como algo evangélico, pero yo en ese momento no sabía nada. Porque yo no era ni evangélico, no era nada. Pero recibí al Señor. Y el otro día digo, qué linda experiencia. El otro día pensé que iba a suceder lo mismo. No pasó nada, no pasó nada. Yo digo, pero ¿cómo será? Y todo cambió de partir de ese momento. Tiempo después, en San Antonio se abre, empiezan a construir, a 3 cuadras de mi casa, empiezan a construir en la avenida. Y todo el mundo decía, ¿qué era eso? Y decían la capilla, con la capilla, así se llama la capilla, decían. Esa es la capilla. Y digo, ¿qué capilla? ¿Qué será eso? Y yo pasaba por ahí y había bloques y así, rápido, edificaron casi en un mes, hicieron todo. Estaban hicieron todo lo que no hicieron encadenado, haciendo más. El hermano que hizo ahí era un hermano. Hizo todo rápido. Y en vez de hacer la caída así como aquí para allá, es para acá. Al revés. Todavía estoy buscando al hermano chillando. Y digo, después un dolor de cabeza, años después se me los dobló los eucaliptos así, caía. Tenía que reparar, no sé, después nunca me olvido del hermano. Y entonces, y resulta que se hizo así rápido, hermanos. Y el pastor Tapia, ¿no es cierto?, en ese tiempo, fue a invitar. Yo la primera reunión de apertura no fui, porque por supuesto yo no sabía qué era eso. Pero en la segunda, ellos fueron a invitar, en la segunda reunión, el pastor. Por eso en la primera foto de la reunión no estoy yo. Yo estoy en la segunda, porque ya ahí nos sacaron fotos.
La primera foto lo tengo, están todos ahí, los hermanos de Santa Rita, pero bueno, ahora son pastores todos, ¿no? Pero uno lo ve ahí y no lo puede conocer, están todos flacos ahí. Y, la segunda ya no se sacó, porque ya se venían los hermanos. Pero yo llegué en la segunda. Porque el pastor fue a invitar, todo el pueblo dice, sí, vamos a ir, sí, vamos a ir. Debe ser como acá, dice, sí, vamos a ir. Sí. No fue nadie, pero yo llegué. Amén. Yo llegué con mi Nuevo Testamento. Que lo hubiera tenido hasta el día de hoy si no fuera porque yo lo presté años después a un muchacho, no me lo devolvió nunca. Por eso no presten ustedes nada. Era mi tesoro, ¿no? Era Dios llega al hombre, pero en esa versión de ese tiempo, digamos, esa tapita de ese tiempo que hasta el día de hoy lo recuerdo. Pero, y ese momento, hermanos, ¿no es cierto? Allí yo fui a la iglesia desde ese día y nunca más salí. ¿Y qué había en ese? Era un cuadrado, piso de tierra y bloque, no había silla. Eran bloques, no había cantante, ni guitarra, púlpito, no había nada. Así que la reunión era una vela, de noche una vela y bloque aquí, bloque allá, y nos sentamos y dirigía la reunión el pastor Tapia, ¿no? Y cantaba una canción, ¿no es cierto? No hay Dios tan grande como tú. Eran 2 o 3 canciones que nada más sabíamos. Pero así, allí comencé. Después, muchos años después, yo al poco tiempo, en el año 76, yo hice el curso para maestro de niños del APED, así que fui maestro de niños, así que salí a evangelizar yo, no eran muchos jóvenes, era yo, ¿no es cierto? También yo trabajaba en ese tiempo, ya en el 76 trabajaba, todo en el comercio, así que yo solamente los fines de semana, pero aprovechaba para hacer un curso, hice un curso maestro para niños, así comencé enseñando a los niños. En el año 77-78 fue un seminario interno en la ciudad de Salta, en el seminario que se llamó después Seminario Elim. Pero en ese tiempo se hacía en el templo, todavía estaba el viejo templo de la calle San Martín en Salta, así que estuve allí interno, era un internado de 2 meses, pedí permiso a mi trabajo 1 mes, y no me dieron 2 meses, yo pedí 2 meses sin goce de sueldo, no me autorizaron, me dieron 1 mes nada más sin goce de sueldo. Así que conservaba el trabajo, pero fui a estudiar 1 mes en Salta con el pastor José González, la misionera Sarita, y los demás que en ese tiempo iniciaban ese seminario interno. Aquí estaba mañana, tarde y noche en el seminario, mañana, tarde y noche, así que era intensivo, 1 mes. Lamentablemente no pude terminar el otro mes, pero ese mes me sirvió mucho a mí, ¿no? Luego pedí al pastor que me inscriban en un seminario. Yo quería estudiar, porque esa siempre fue mi inclinación, siempre averiguar, saber más. Así que en el año 80 me inscribí interno en un seminario de la Iglesia Bautista en Jujuy. Me aceptaron, yo era el único de la Asamblea de Dios que estuvo en un seminario en ese tiempo, allí interno, como discipular, era un discipulado interno, había muchos, como 17, 18 jóvenes internos. Yo era de la Asamblea, ellos eran de la Iglesia Bautista Renovada. Así que saltaban, gritaban, todo. Y yo era la asamblea de antes, batería, nada que batería acá, nada, era de acordeón, guitarrita y himnario. Cantemos el 80, hermano, ya. Y listo, la guitarra y chao. Todo serio, yo decía, hermano tal, hermano. Y claro, y en cambio ella estaba más en el nuevo mover de ese tiempo. Únicamente allí conocí a un joven que fue después mi amigo. Él tocaba la guitarra y cantaba y saltaba. Yo no sé cómo hacía. Tocaba, danzaba, cantaba y no se cansaba. Pero era espectacular, jamás vi a alguien así. Acá con todo paradito, ¿no? Pero en ese tiempo había que tocar, ¿no? Y cantar. Al micrófono, nada. Estuve allí en ese seminario interno casi 4 años. Yo trabajaba a la mañana, tarde, en el comercio, sábado, lunes a viernes estudiaba, salía a las 8 en mi trabajo, 8:30 en el seminario, y hasta las 11 de la noche. Y ojo, ¿no? Que era un discipulado, ¿no? Y no tenía tiempo, y después el sábado iba a la reunión, al domingo a la mañana enseñaba a los niños, a la tarde tenía que dirigir, después aprendí a tocar la guitarra, a dirigir la alabanza, y después venía a volverme a la ciudad a trabajar. Yo le dije a los hermanos, yo no tengo tiempo ni para pecar. No tenía tiempo ni para pecar, hermano. Todo el día estaba en la iglesia, de noche, seminario, trabajando todo el día. Ocupado. Así que los jóvenes, si quieren no pecar, ocúpense en la obra del Señor. 4 años.
y examen, y estudio, y ¿no es cierto? Entonces, de esa manera pude aprender. Luego hice seminario de fe 5 años. Seguí haciendo 2 seminarios 2 años. Hice, ¿no es cierto?, también casi 11 años estudiando. Más estando en la iglesia, trabajando, ya era pastor. Después me dejaron en el año 82 pastor de San Antonio. En el 85 fue copastor de la iglesia de Luján. Pero todos esos años estaba estudiando, hermano. Por eso los jóvenes tienen que estudiar. Estudien las cosas. Ocúpese, ocúpese. Por eso el apóstol Pablo dice, ocúpate. Ocúpate en la lectura, ocúpate. Hermanos, nosotros acá en este lugar, en Valle Grande, Dios va a bendecir acá este lugar. Porque hay una iglesia, donde hay una iglesia siempre Dios bendice. Cuando yo fui a Barrio Belgrano en el año, ¿no es cierto?, cuando me pusieron allí, ¿verdad?, de hace más de 20 años, no había nada allí, digamos, todas las casitas eran así, ¿no es cierto?, en ese lugar. Ahora, usted entra al templo, usted entra en la calle donde nosotros estamos, no se puede entrar ahora porque todo es lleno de autos. Todo tiene auto. Dios ha bendecido porque hay una iglesia. Y Dios va a bendecir este lugar también. Amén. Dios va a bendecir, pero hay que perseverar, hay que seguir adelante, hay que servir al Señor. Bien dice ese lema, restaurando, ¿no es cierto?, el estar con la familia. La clave son las familias. La clave son las familias. Yo tenía, ¿no es cierto?, hoy para hablar, ¿no es cierto?, también, digamos, acerca de las familias. Y sigo contando mi testimonio, por eso dije, hermano, tengo como una hora. Les sigo hablando. Esto que yo estoy hablando aquí, muy pocas veces lo hablo. Y dice, en el año estuve en los seminarios, participaba en los congresos, en las conferencias. En el año 86 viajé a Buenos Aires, venía el pastor John Guichó por primera vez a la ciudad de Buenos Aires. Primera vez que vino a Argentina el pastor John Guichó en el año 1976. Justo coincidió en la época en que yo podía tomar vacaciones, tomé vacaciones en la empresa en la que yo trabajaba en otra empresa ya. Entonces, en ese año fui a Buenos Aires, hablé con unos pastores que iba acá, el pastor Andrés Torres, que en ese tiempo estaba acá en la ciudad, y él dice, iban a viajar. Entonces me agregué a ese viaje y viajamos en una camioneta, hermanos, a Buenos Aires, en una rastrojera. Yo por ejemplo, te imaginas, yo era mucho más joven, por supuesto, ¿no? Sigo siendo joven, pero... ¿Cómo fui ahí? ¿Usted tiene una rastrojera a Buenos Aires? Sí. Yo en una Toyota ahora. Llegué a Buenos Aires y bueno, yo dije, por fin llegamos a Buenos Aires después de 2 días, llegamos, dije, por fin llegamos a Buenos Aires, hay luces, por fin llegamos. ¿Quién no sabe a qué hora llegamos al lugar donde teníamos que dormir? A las 4 de la mañana. Yo trato de dormir en la camioneta, dormimos atrás, yo que dormir en la camioneta. Estuve una semana escuchando al pastor John Guichó en Buenos Aires. Tengo hasta ahora los cassettes grabados, ¿no? Por ahí lo escucho. Pero yo en ese momento leía mucho los libros del pastor John Guichó, de la iglesia de células. Sí. El pastor John Guichó fue en el año 60 y estableció su iglesia en células. Y yo escuché yo salí tan emocionado de las células, hermanos, que dice, pues yo era copastor en la iglesia del Juan. Yo dije al pastor Tapia, pastor, digo, las células, son las células, tenemos que hacer reuniones en las casas, reuniones caseras las llamo yo. Reuniones en las casas. ¿Por qué no hacemos una reunión? ¿Por qué no hacemos? Mira, hay que hacer así, hay que tener libre, hay que llevar con la casa, tenemos que establecer así. E hicimos. Y si yo no sé el problema, pastor, yo le hago los sermones. Porque el pastor John Guichó en ese tiempo decía que él hacía los sermones y le daba cada líder el sermón. Así que entonces nadie se equivocaba. Entonces yo le voy a hacer los sermones. Y yo preparaba los sermones. A él. Establecimos varios así. Claro, yo no era el pastor. Yo era el copastor. El pastor Tapia no pudo ir porque en ese tiempo, digamos, yo tenía... Me ahorré y me fui. Estaba soltero, yo no tenía que tener cuenta a nadie. Me iba. Funcionó las reuniones. Pero ¿qué pasa? Hubo ya los problemas. Muchachos, el hermano que pusimos, claro. No sabían lo que nosotros sabemos ahora. No, era, digamos, la idea estaba. Y funcionó un año, pero después poco a poco se fue apagando, se fue dejando, porque ya el hermano líder hizo un problema, ya la hermana ella se quejó, que el otro, en fin, ya hubo así cosas, quedó.
Pasó. Hace unos años atrás, el pastor Tapia estuvo en una conferencia de células, porque la iglesia de Filadelfia es una iglesia en células, que funciona hace más o menos 15 años. Y vino un pastor, un profeta, y le habló a él, ¿no? Miren lo que le voy a decir. Oró por el pastor, oró y dijo, hace, ponele, 20 años no te funcionó las células, pero ahora sí que va a funcionar. Miren lo que le dijo. Y el pastor viene intrigado y dice, ¿qué célula hice yo hace 30 años, 30 años? Si él nunca hizo célula. Claro, él no era el tema de la idea. Pero mire cómo es Dios, hermanos. Dice, ahora sí. Y entonces un día me llama por teléfono a mí, hace unos años atrás, me llama y dice, Claudio, ¿te acordás que, dice, una vez hicimos célula? Y él me cuenta esto que yo estoy diciendo a ustedes. Y él, removiendo unas carpetas que tenían, encontró unos sermones que había hecho yo hace muchos años, que los tenía guardado por ahí, que decía de para la célula. Se acordó y dijo, esto era lo que me habló el Señor. Dios sabe lo que nosotros hacemos. Dios no se olvida lo que nosotros hacemos. Dios siempre lo tiene en cuenta. Y él me llamó a mí el pastor y dice, Claudio, ¿te acordás cuando hicimos célula hace muchos años? ¿No? Sí, claro, yo sí, más o menos ya me acordaba, pero Dios, ¿no es cierto, hermanos? Es fiel. Y Dios, ¿no es cierto? Siempre el Señor, ¿no es cierto?, va a bendecirnos a nosotros si somos fieles al Señor. Y hoy están funcionando las células. Hoy es el tiempo, ¿no es cierto?, en que nuestra iglesia está en células, las iglesias, muchas iglesias, ¿no es cierto?, están en células. Hoy nosotros sabemos y conocemos por la gracia del Señor. Pero en ese tiempo, era el año 86, es diciendo, ¿no es cierto? Pero Dios tiene su tiempo. Ese es el tiempo hoy, el tiempo de cosecha, un tiempo de bendición, un tiempo nuevo, un tiempo que Dios va a levantar, ¿no es cierto?, una nueva generación, donde nosotros tenemos que hacer esto, restaurar, ¿no es cierto?, el altar, ¿verdad?, de una familia. Y yo voy a hablar en esta noche, ¿no es cierto?, esta mañana, acerca de un pasaje donde, en Génesis, donde el Señor, ¿no es cierto?, allí está hablando acerca de lo que el Señor habla a Adán. Dios, ¿no es cierto?, habla allí a Adán, ¿verdad? Y el Señor, ¿no es cierto?, le dice allí, digamos, Dios crea al hombre, Dios forma al hombre, y el Señor, ¿no es cierto?, le da a él un mandato. Y abra su Biblia en Génesis capítulo 2, y vamos a leer allí lo que dice, ¿no es cierto?, este pasaje, Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, verso 8. Génesis capítulo 2, verso 8. Dice así, vamos a leerlo allí. Dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de allí, de Edén, un río para regar el huerto. De allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y la trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban de ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Yo quiero tomar este pasaje para hablar acerca de tres principios que son muy importantes para la vida nuestra. Nosotros hemos sido llamados para extender el reino de Dios en este tiempo, para una conquista de nuestro territorio, del lugar donde nosotros estamos viviendo, de nuestras ciudades, de nuestra provincia, de nuestra nación, como decíamos anoche también, como se hablaba. Dios nos llamó a nosotros para que nuestra nación se levante y toda nuestra nación conozca la palabra de Dios. Pero tenemos nosotros nuestro primer lugar, que es nuestra ciudad, nuestro barrio donde vivimos, y por consiguiente nuestra familia. Nosotros necesitamos que el Señor nos ayude a crecer y a multiplicarnos, y para ser de bendición donde Dios nos ha puesto. Y Dios nos ha dado a nosotros. Cuando Dios crea al hombre, puso al hombre en el huerto y le dijo, fructificad y multiplicaos. Dios puso al hombre para que fructifique. Amén. Así que nosotros podemos fructificar. Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de fructificar. Y también dice, multiplíquense. Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de multiplicarnos. Amén. Podemos multiplicarnos, podemos crecer, podemos servir al Señor, podemos dar mucho fruto. El Señor Jesús dijo en una ocasión, dice, yo les he puesto a ustedes, dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. Amén. Dios nos puso para dar mucho fruto. Es decir, que nosotros tenemos la capacidad de fructificar, de multiplicarnos. Y luego dice, sojuzguen la tierra. Y nos dio la autoridad a nosotros también para poder extender su reino. Dios nos dio capacidad para fructificar, para multiplicarnos, y la autoridad del hombre para poder extender su reino. Amén. Así que todos nosotros podemos hacer muchas cosas para el Señor. Y en esta mañana yo quiero detenerme en tres principios que quiero hablar. Tomando este pasaje donde habla el Señor, dice que Él puso a Adán en el huerto. Dios, ¿no es cierto?, puso un lugar muy especial en un huerto. Pone a Adán allí. Dice el Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Dios crea al hombre, forma al hombre, Dios hace un hombre y lo pone en el huerto. Hay un lugar donde Dios nos ha puesto a todos nosotros. Amén. Hay un lugar donde Dios nos ha dejado, donde Dios nos ha llamado, donde nosotros vivimos. A veces, ¿no es cierto?, uno se pregunta, ¿y por qué yo no nací, qué sé yo, aquí en Jujuy? ¿O por qué yo nací en San Antonio, ahí en el campo? ¿Qué bueno iba a salir de ahí? ¿Quién iba a pensar, no es cierto? ¿Qué iba a salir de ahí? San Antonio, todo gaucho. Ahí en la toma donde nací le dicen, a los tomeños le dicen cuchillero. Porque ahí sacamos el cuchillo primero y después hablamos. Y de ese lugar, ¿no es cierto?, lugar de campo, allí, ¿no es cierto?, donde la gente... ¿Cómo puede Dios llamar a alguien de allí? Yo nací en la toma. Pero Dios es así, hermanos. Dios le saca a ustedes del lugar menos pensado. Y Dios, ¿no es cierto?, puede llamar a personas mejores que yo, mejores que usted,
pero por la gracia de Dios Él nos llamó a nosotros. Aleluya. Por eso podemos darle gracias, alabar a Dios, ¿no es cierto, hermanos? Y podemos estar agradecidos, adorar al Señor. Dios nos llamó, nos formó, nos discipuló, nos enseñó, nos pulió. A todos nosotros estamos aquí. ¿Sabe por qué estamos en el congreso acá? Porque Dios quiere pulirnos. Amén. Así como ese taller de carpintería. Ahí entra el tronco, pero después sale todo lisito, no sé. Pero pobre madera, ¿no es cierto? Cómo sufre cuando le pasa la lija. Hace muchos años el evangelista Romero, ¿no es cierto? En una campaña, hace muchos años, cuando yo era joven, cantaba esa canción, dice, cepíllame, dice, ¿no? Bueno, después le agrego a púleme, después le ponía serrúchame, decía, que los hermanos allí salimos pulidos, serruchados, lijados, cantamos de todo. Acá venimos para hacer algunos serruchados, otros, como decíamos anoche, no hay que cortar. Para eso son los congresos, para que seamos pulidos, que seamos mejores, no peores, no seamos mejores. Yo creo que sí, que siempre Dios nos mejora. Eso que quiere hacer el Señor. Verso 15, tomó pues que ve a Dios al hombre, lo puso en el huerto. Dios, ¿dónde Dios nos ha puesto a nosotros? Algunos en el talar, otros como en esa Cantilcara, otros, ¿no es cierto?, en la ciudad, otros en el Carmen, los hermanos que vienen de esta zona, quizás, ¿no es cierto?, qué sé yo, en el lugar donde Dios nos ha puesto. Allí tenemos que ser fieles y trabajar y conocer y crecer, porque todos tenemos la capacidad de crecer, fructificar y multiplicar. Amén. Todo depende de cómo nosotros, ¿no es cierto, hermanos?, restauramos el altar. ¿Qué es el altar? El altar es el lugar donde se presenta un sacrificio. Este lugar es un altar. Todos ustedes son el sacrificio. Porque dice el apóstol, preséntense como un sacrificio vivo. Nosotros venimos aquí porque necesitamos ser un sacrificio para Dios. El sacrificio que nosotros presentamos en un altar puede ser un sacrificio de alabanza, un sacrificio de acción de gracias, ¿cierto? Puede ser un sacrificio, ¿verdad?, de consagración. ¿Qué es lo que nosotros le presentamos a Dios? Nuestra vida es el sacrificio. Amén. Mi vida, la vida suya, usted, su cuerpo es el sacrificio. Nosotros somos el sacrificio. Dios prepara un altar, por eso, ¿no es cierto?, está lindo ese altar, es una piedra. Esa roca grande es Cristo, ¿no? Nosotros somos la roca pequeña que está arriba. Somos nosotros, piedra viva, una piedra pequeña. Pero la piedra de arriba se puede mover, quizás puede caer, pero la piedra de abajo no. Porque Cristo es la roca que siempre estará firme. Amén. Él no se cae, Él no se mueve, Él no cambia. Nosotros sí, pero alguien nos puede levantar, ¿no es cierto?, otra vez ponernos de nuevo en el altar, ¿verdad? Pero nosotros somos ese sacrificio. Presentamos sacrificios, siempre estamos presentando sacrificios al Señor. En esta mañana, estar aquí es un sacrificio. A usted le cuesta, a mí me cuesta también. Yo digo, a veces digo, yo cuando subía por ahí en esa ruta, esa montaña, digo, ¿qué hago aquí? Yo tendría que estar en casa ahí, quietito, tranquilo. ¿Qué hacemos aquí con eso? Miramos abajo, no veía nada. Digo, Señor, digo, ¿cómo los hermanos vienen acá? ¿No? Yo decía, ¿cómo no hacen un túnel en la montaña y se acabó? Verso 15. Dios puso al hombre en el huerto. Y ahora le voy a hablar del primer principio. Dice que Dios puso para que el hombre lo labrara. Amén. Primer principio. Dios nos puso a nosotros como labradores. ¿Qué es usted? Labrador. Un labrador, un trabajador de la tierra. En el campo, en esta zona, es un lugar donde se labra la tierra, se trabaja la tierra. Trabajar, ¿no es cierto?, un labrador. El labrador, el que trabaja en la tierra, no trabaja cuando quiere, cuando se da la gana. Dice, bueno, mañana, si quiero voy a trabajar el mes que viene, si quiero voy a sembrar. Si no, sembra el mes que viene, no es así. Hay un tiempo. Ese es el tiempo para preparar la tierra. Ya, ¿no es cierto?, hay que destruir todos los yuyos para que ya en los próximos meses todo eso se descomponga y sirva de abono para poder preparar la tierra antes que venga la primera lluvia, antes que vengan las lluvias, porque se necesita. Hace falta paciencia.
nosotros hemos sido puestos para labrar con paciencia, para hacer, ¿no es cierto?, la obra de Dios. Dios nos ha puesto a nosotros para trabajar. El labrador no solamente tiene que tener paciencia, sino también tiene que tener fe. Y dice, bueno, yo siembro, este es el tiempo, yo siembro, porque yo sé que ya, ¿no es cierto?, en este mes, ya en cualquier momento va a caer la primera lluvia. Pero él siembra, tira la semilla. Y es para nosotros hoy también, es el tiempo en que Dios nos llama a todos nosotros para ser un labrador, para trabajar. La iglesia va a crecer, pero hace falta gente que trabaje, hace falta gente que tenga paciencia, hace falta hombres y mujeres perseverantes, hace falta jóvenes que, ¿no es cierto?, que den su tiempo, su vida, que ellos se esfuercen. Gracias a Dios por los jóvenes, ¿no es cierto?, porque ellos todo aguantan frío, arañan, aguantan todo, frío, hambre, ¿no es cierto?, ellos no se cansan, ¿verdad? Yo, hermano, tuve que dormir anoche, ¿no es cierto?, me tuve que poner de todo, ¿no? No, me hacía falta mi perro en mi casa. Yo tengo un perro siberiano, ¿no? Un siberiano, ¿usted conoce un siberiano? No, ellos son de que usan los esquimales allá. Él cuando hace invierno está feliz, cuando hace calor saca la lengua así, ¿no? Pero él es feliz, pone ese colche, ¿para qué? Saca todo, tira ahí, se tira en el piso, 0 grados, mejor, feliz, no tiembla jamás. Jamás va a temblar así que están los otros. No. Anda feliz, choche, en medio de invierno. Así me hacía falta, que calentito. Claro, uno ya tiene sus años, ¿no? Pero, digamos, los jóvenes no hay problema, ellos pueden así como ve, como el hermano Jesús ahí anda en camiseta, yo no puedo andar en remera, yo de campera, chaleco, bufanda, anda. No tiene frío, es que está cierto, hermano, se quedó en la adolescencia. No, es una broma. Labrar, trabajar, esforzarse. Muchas veces alguno piensa que conocer la palabra de Dios se conoce así nomás, ¿no es cierto? No, hay que trabajar, esforzarse, hermano. Usted sabe, hace unos años, escuchando a la esposa del dueño de la empresa donde yo trabajaba, ella siempre decía, Arancay, dice, el que guarda siempre tiene. Y ella siempre guardaba las notas, todo de contabilidad, todo. Usted sabe, hermanos, hay que anotar y guardar. Lo que usted escribe hoy, tiene que guardarlo y estudiarlo, repasarlo. En el año 78 yo tengo mis carpetas de que yo hice mi seminario en el año 78. ¿Cuántos años? Más de 30 años. Ahí tengo, amarillas están las carpetas, pero están ahí. A veces cuando tengo tiempo, digo, ¿qué escribí ahí, no? Y escribía tan chiquitito, porque en ese tiempo yo no usaba anteojos, que de ahora tengo que usar más anteojos, no sé qué anteojos tengo que poner para leer, porque así es una hormiga, es que lo que hice Cristo. Y hermanos, ¿no es cierto? Pero ahí están escritos, ahí están las personas que yo escuché. En ese tiempo vino un pastor misionero de Indonesia, y yo en ese tiempo había leído, en esos años había un libro que se llamaba, un libro muy, muy lindo, que hablaba de un avivamiento en Indonesia, y se llama Como un viento recio. Ese libro a mí me impactó, ese libro, un avivamiento que hubo en Indonesia, un lugar así de campo, digamos, una zona de una iglesia religiosa, donde Dios vino allí, descendió, hubo un gran avivamiento, recibieron don de lengua, nadie sabía qué era eso, era un mover de Dios. Ese libro me impactó, milagros que pasaban, hermanos. Yo dije, ¿cómo? Yo era nuevo, ¿no? Y leí ese libro y digo, qué cosa tremenda, ¿no? Lo que sucedía ahí, milagros que caminaban por encima del agua. Equipos de evangelismo que salían los hermanos que creían en la palabra de Dios, creíamos lo que dice ahí, que el Señor dijo que nos va a guardar del fuego, que Dios dijo que vamos a cruzar, ellos creen. Y siempre me acuerdo los cuento a los hermanos en la iglesia, y una vez que el equipo evangelístico salió, por meses salían a evangelizar. Y en ese lugar, en esa zona llueve por días y días, no para. Entonces en un tiempo salían a evangelizar y no tenían comida. Y eran como 15, no sé cuántos, llegaron a un lugar donde no había comida, estaban muertos de hambre. Entonces llegaron a una casa, y en ese lugar, ¿no es cierto? Claro, la familia tenía un poco de comida, pan, pero no era para tanto, ¿no? Y los hermanos todos se sentaron alrededor de la mesa para comer.
pero había un pedazo de pan nada más. Es como una tira de pan para todos nosotros, como dos. ¿Qué hacemos? Entonces el hermano dijo, ay, dice, por favor, que me toque a mí, porque a él no lo va a llegar ya. Que pase el pan por acá, que pase el pan por acá. Por favor, ya no daba más de hambre, Y entonces el hermano cuando reparte ahí, ¿no es cierto?, el pan, dijo, Señor, que oraban, y que Señor, que multiplica. Así como oramos nosotros a veces por la comida, claro, tenemos la olla llena y decimos, Señor, multiplica, no sé para qué. Y dice, Señor, bendice y multiplica. Y era para orar así, porque no había más comida, hermano. Entonces dice que él tomó el pan, ¿no es cierto?, el hermano. Y él dice, el hermano Meltari, él dice que él vio, el hermano, tomó el pan, lo partió y se hizo un pan aquí y un pan aquí. Y le daban. Partía así para darle a la hermana, un pan ahí y un pan allá. Y dice que así, y los hermanos lloraban, comían, lloraban de alegría, lloraban porque no podían creer cómo se partió. En vez de partir el pan, se hace dos pedazos, ¿no es cierto? Pero ahí se hacía un pan aquí y un pan acá. Como los bollos que compramos allá. Y dice los hermanos, comían llorando de alegría porque Dios estaba haciendo milagros delante de ellos. Dice, y esas cosas yo leí en ese libro, dice, pero qué cosa increíble, ¿no? No tenían vino para la Santa Cena, ¿no? Y oraban y el agua se convertía. ¿Verdad? Qué tremendo, ¿no? Pero ellos salían de evangelizar. Pero era porque salían de evangelizar. No estaban de paseo, hacían la obra. Y así también este lugar, donde están los hermanos trabajando, Dios siempre va a proveer y va a multiplicar. Cuando usted salga a evangelizar, no se preocupe. Tenga fe, por supuesto, ¿no es cierto? También esté dispuesto, ¿no es cierto?, a luchar, pero Dios va a proveer. En el año 70, cuando yo me casé, en ese año que yo me casé, hermanos, yo hice algo, ¿no es cierto?, que no sé. Yo trabajé por toda la vida, 19 años trabajé en la empresa, de comercio, estaba trabajando en el comercio. Yo era soltero, trabajaba en la iglesia y también, ¿no es cierto?, iba a mi seminario y trabajaba también. Y trabajaba, digamos, en la obra como empleado. Ganaba bien, tenía un buen sueldo y yo me casé y resulta que yo dije, bueno, pero ¿y ahora qué hago? Y decidí renunciar a mi trabajo. Ya que mi esposa, tengo la iglesia. Y bueno, digo, pero puedo renunciar, podemos servir al Señor. Y usted sabe que, claro, una cosa es la teoría y una cosa es la práctica. Yo cuando era soltero, yo trabajaba, tenía un buen sueldo, los hermanos me pedían plata a mí. Y dice, patrón, ¿no puede prestar 100 pesos? Sí, hermano, ¿cómo no? Yo siempre tenía plata, eso no me faltaba, nunca me faltaba plata. Yo tenía 1000 pesos, 500, siempre. Sí, hermano, cómo no, 100 pesos. Ni se acordaban de devolvernos, hermano. Por allí me decía, pastor, le devuelvo acá lo que me toca. ¿Qué es eso? No, si usted me dio, ¿se acuerda? No, pero yo manejaba dinero. En la empresa yo era tesorero, siempre fui tesorero. Manejaba plata, si yo daba plata para allá, pagaba, cobraba. Así. Entonces, yo no me acordaba si le di plata al hermano, pero siempre me pedían plata. Pero cuando yo dejé de trabajar, hermanos, yo no tenía plata. Tenía, digamos, el ingreso de la iglesia era poco, pero me alcanzaba para vivir. Pero ya no era como hoy ganar, qué sé yo, 25.000 pesos y de repente usted gana 10.000. Y dice, bueno, ya se le fue el presupuesto. Pero, bueno, yo dejé de trabajar. Yo digo, ay, hermanos, toda la vida yo trabajé. Bueno, el primer mes más o menos, estábamos. Y el segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto, ay Dios, yo no me podía acostumbrar. Yo decía, bueno, voy a orar a la mañana, voy a leer la palabra de Dios, voy a hacer esto. Pero no me podía acostumbrar, porque yo estaba acostumbrado a trabajar, a cobrar a fin de mes, a ir a esto, a hacer esto, llamar. Es una cosa que no podía. Pasó un año y todavía tenía, yo digo, voy a hablar, levanto el teléfono y tenía el trabajo de nuevo. Tenía el teléfono, gracias a Dios, pero ay, ya me vuelvo a trabajar, porque ya... Me vuelvo a Egipto. Vuelvo a trabajar, ¿qué hago aquí? Y hermanos, si la economía no avanzaba, digamos, y entonces veíamos que, bueno, llegó un momento en que
Y pasó 2 años. Y el sueldo no era, el ingreso parece que en vez de crecer disminuían. Dice, ahí estaba el sueldo, digo, pero es poco. Ahí no. Menos mal que éramos 2 todavía. Mi hijo David vino después, ¿no es cierto? Digamos 2 años después, ¿no es cierto? Recién nació en el año 95, pero todavía no era mucho gasto, ¿no? Un día, en una reunión de oración, las hermanas se reunían a orar y un día vengo yo y me dice, pastor, vino alguien a buscarme. Y yo digo, ¿quién me vino a buscar? Pues yo vivía en la iglesia, en el templo, en ese tiempo todavía. Y entonces me dice, vino a buscar un muchacho joven. Bueno, y dice que va a venir el jueves. Bueno, digo, está bien. Vino, entonces voy en la reunión del jueves, que es la reunión de oración, vino, yo digo, vino un muchacho alto, rubio, estaba parado al fondo de la iglesia. No eran muchos los miembros de la iglesia, ¿no es cierto? En la reunión del jueves casi no van muchos, porque siempre es la reunión de oración, ¿verdad? Y en la reunión de oración van pocos, ¿verdad? Porque a nadie le gustó orar. ¿Por qué? Porque hace falta restaurar el altar, por eso hace falta restaurar. Y bueno, la reunión, bueno, hacemos una reunión, todo. Y después viene este muchacho, me habla. Dice, pastor, yo soy... era un jugador de fútbol, de gimnasia, que venía de Santa Fe a prepararse a gimnasia. Quizá lo iba a quedar, quizá. Era para la segunda división del club Gimnasia Grima de Jujuy. Yo soy Pedro Aguirres. Dice, y vengo de Santa Fe, dice, para probarme en gimnasia, quizás quede, pastor. Dice, 3 meses tengo que estar allí. Si el técnico dice que me quede, me quedo. Pero dice, ¿sabe, pastor? Dice yo, dice, quiero venir acá. Dice, yo pasé por acá, siempre paso, dice, a ver unos amigos en los Perales. Y dice, fui a otra iglesia por ahí, veo que hay, dice, pero yo vi que ese letrero que dice Asamblea de Dios, y yo en Buenos Aires fui también a una iglesia llamada Asamblea de Dios, dice, ¿no? Y mi pastor, ¿no es cierto?, también me mandó una carta acá, dice, me dijo que me congregue. Y dice, bueno, le digo, está bien, sí, me digo, estás invitado, vení tranquilamente. En fin, hablamos. Y bueno, dice, dice, pastor, dice, ¿sabe qué? Dice, yo quería darle el diezmo, ¿no? Yo tenía el diezmo y quería darle, y como no iba a ninguna iglesia, quiero dárselo a usted. Y quiero venir acá y congregarme y dar mi diezmo acá. ¿Sabes qué es el diezmo de un jugador de fútbol? ¿No? No gana como nosotros, ¿verdad? Y bueno, empezó a dar su diezmo. Y eso duplicó los ingresos de mi iglesia. Yo cuando sumamos que tenía y entraban 5.000, ahora entraban 10.000. Ya era el mismo, ya estaba yo. Uy, Señor, qué bendición. Pero con 3 diezmos juntos, Dios, así todo de golpe. Digo, acá tiene, dice, porque yo no sabía dónde dejar. Y él estuvo varios años en mi iglesia. Después él quedó en gimnasia y gimnasia subió a primera. Y estuvo allí, ¿no es cierto? Y él fue una bendición para nosotros. Y allí recién se me fue ese de volver a trabajar. Porque dije, ¿cómo es Dios, no es cierto, hermano? ¿Cómo es Dios? Si uno es fiel al Señor, Dios puede mandar a cualquier persona para ayudar. Si acá en este lugar, ¿no es cierto?, alguien, Dios va a levantar para servir. O donde usted va, Dios va a usar, alguien va a venir. No sé cómo, pero mire, mandar de Buenos Aires, de Santa Fe, a alguien para venir a la iglesia acá en el barrio Belgrano, que nadie conoce. Ya viendo tantas, ¿no? Ya viendo tanta iglesia ahí, todo el mundo, ¿no es cierto? Y él se congrega allí. Así que eso, ¿no es cierto?, quitó. Pero ¿qué hay que hacer, hermanos? Dios nos ha puesto para trabajar. Aleluya. Hay que tener paciencia. El labrador tiene paciencia y espera el tiempo de la lluvia, espera un tiempo. No se puede sembrar, ¿no es cierto?, hoy y cosechar mañana. Hay que sembrar y esperar. Hay que sembrar y preparar, ¿no es cierto, hermanos?, todas las cosas para que esa siembra pueda llegar, ¿no es cierto?, a su final. Qué lindo es cuando uno siembra y después lo más lindo es la cosecha. Cuando uno siembra, qué trabajo, hermanos, y no se ve nada, se cansa uno. Pero cuando sale la planta, uno se pone contento. Y cuando crece, cuando ve los frutos, cuando cosecha, es el tiempo más feliz, ¿verdad? Qué lindo uno cosecha. Tira 1 kilo de semilla, pero cosecha un montón, ¿no es cierto?, bolsas de... ¡Qué bendición! Dios nos ha llamado a nosotros para trabajar en la obra. ¿Amén? Hay que trabajar, hermanos. Estudie, esfuércese, hermanos. Gracias a Dios cuando yo fui joven estudié, porque no había problemas así, ¿no es cierto? No usaba anteojos, no me cansaba nada, estudiaba. Y hoy todas esas cosas me sirven.
¿verdad? Todas estas cosas sirven, porque Dios va a usar a usted, el Espíritu Santo cuando lo tome a usted y quiera hablar, usarle a usted, va a sacar de su cerebro. Y si el Espíritu Santo viene y dice, a ver, voy a abrir el cerebro de este hermano que tiene acá de Biblia, y no tiene nada, tiene Patorucito, Pregón, Tribuno, Revista Caras, Paparazzi, y a ver dónde está la Biblia, dónde está, y el Espíritu mueve ahí. Pero cuando usted está lleno del Señor, el Espíritu Santo rápido saca un pasaje. Por eso cuando yo me convertí al Señor, el Espíritu Santo sacó ese pasaje que ya tenía en memoria. ¿Cuántas veces habré leído el Nuevo Testamento y esas cosas? ¿Cuántas veces escuché recibir ahí nomás, en el acto? Ya sabía, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo lo que había y me convertí. El segundo principio. Dice que Dios puso al hombre para guardar el huerto. Amén. Segundo principio. Dios nos llamó a nosotros para ser guardianes de nuestro territorio. Guardianes, ¿verdad? Un guarda es alguien que se levanta para proteger un tesoro. Nadie pone un guardia para proteger cualquier cosa, ¿no es cierto? ¿Verdad? Para proteger un quesillo, para proteger... voy a proteger, qué sé yo, ¿no es cierto? Acá mi chocita, voy a poner un guardia para proteger mi chocita. No, hermano. Si usted tiene un auto así, ¿no es cierto? Qué sé yo, un Ford Fiesta así, ¿no es cierto? Entonces, sí, aquí voy a poner para que alguien no me toque el auto, no me robe la rueda. O si tiene plata, ¿no es cierto? Como vamos hermanos que tienen plata, ¿verdad? Guardada ahí, ¿no es cierto? Y dice, qué sé yo, un tesoro. En la ciudad se ve mucho, ¿no es cierto?, los guardias. En los bancos, en las empresas, o en lugares muy importantes. Nosotros somos como guardianes también de lo que Dios nos ha dado. Dios ha bendecido a su familia, cuide su familia. Amén. Amén. Los hermanos, cuide su familia. Dios nos ha dado a nosotros, ¿no es cierto?, tantas cosas preciosas. Dice el apóstol Pablo que el Evangelio es como un tesoro en vasos de barro, que nosotros somos ese vaso de barro, pero el Evangelio en nosotros es un precioso tesoro. Hay que cuidar la salvación. Cuide su salvación, cuide su ministerio, cuide lo que Dios le ha dado. Dios nos llamó para servir en este lugar. Hay que servir, hay que ser fiel al Señor. Dios, ¿no es cierto?, Él sabe por qué. Él va a proveer, Él nos va a ayudar también. Pero seamos guardianes de nuestra vida. Dios nos ha dado a nosotros dos ojos. Cuidemos lo que vemos. Cuidemos nosotros qué estamos haciendo, qué vemos, ¿no? Hoy hay muchas cosas para ver. Hoy la televisión, ¿no es cierto?, nos absorbe nuestro tiempo. Nos gusta ver una buena película, nos gusta ver noticias, a veces, ¿no es cierto?, satura la televisión. A veces digo, la televisión ya no quiero saber nada, ya, noticias, todo feo, todo es feo, todo muestra todo lo malo, ¿no es cierto? Y no es tan así, ¿verdad, hermano? Hay cosas buenas. Pero en la televisión el negocio es mostrar lo malo, ¿no es cierto? Es decir, mataron ahí están todos. Pero hay tantas cosas buenas, ¿no es cierto, hermanos? Que se puede ver, digamos, ¿no es cierto? Hay tantas cosas buenas. Dios nos ha dado dos ojos. Cuidemos nuestros dos ojos, ¿no es cierto, hermanos? ¿Verdad? El altar de Dios, ¿no es cierto, hermanos? Hemos dicho, el altar, ¿no es cierto? En ese altar del Señor, nosotros somos el sacrificio vivo. Cuidemos lo que nosotros vemos. Tenemos nuestros labios, nuestra boca. Cuidemos lo que hablamos, ¿no es cierto? Cuidemos cómo hablamos, cómo nosotros, ¿verdad? ¿Qué hacemos con nuestras palabras? Recordemos, Dios nos dio dos ojos, ¿verdad? Porque ¿no es cierto?, es importante. Nos dio dos oídos. Cuidemos lo que escuchamos. No hay que escuchar cualquier cosa. No escuchemos, ¿no es cierto?, lo que es erróneo, lo que es torcido, lo malo. No escuchemos aquellas cosas que nos dañan. Dos oídos. Por eso dice que Dios nos dio dos oídos para que escuchemos más y una sola boca para que hablemos poco. Hay que escuchar más y hablar menos, ¿cierto? Escuchar más y hablar menos. A veces nosotros con nuestras palabras pecamos también. Pero, ¿qué es lo que nosotros hablamos? También es importante, ¿no? Cuando nosotros profetizamos, ¿verdad? Hablamos con nuestros labios, ¿no es cierto, hermanos? Siempre que seamos de bendición. Hablemos palabras de fe, hablemos palabras de esperanza, palabras de ánimo. Animemos a los hermanos, siempre estemos animando. Cuidémonos de no hablar palabras de división, de disensión,
palabras, ¿no es cierto?, que nos separen. Más bien siempre estemos dispuestos a animar, a unir a los hermanos, a que sigamos adelante, ¿no es cierto? No hablemos palabras de rebeldía, sino hablemos palabras de paz. Cuidemos nuestros labios, nuestra boca también, ¿no es cierto, hermanos? Es un tesoro que nosotros tenemos que cuidar. Nuestra mente, nuestros pensamientos. La salvación es un tesoro, nuestro ministerio es un tesoro, ¿verdad? Nuestro llamado es un tesoro, hay que cuidar. Nuestra familia también es un tesoro. Gracias a Dios por la familia que Dios nos dio. Oren, los jóvenes tienen que orar por su familia. Cuando yo era soltero, yo tengo ahí una hoja que yo oraba cuando era soltero hace muchos años, yo oraba por mi familia. Oraba por mi esposa, oraba por mis hijos, oraba por esto. Tengo una lista larga, no sé si realmente digo cómo tenía tiempo para orar ahí, pero yo oraba así, y en los días que me tocaba a mí ayunar y orar, yo tenía la llave del templo, así que yo me iba de mi trabajo, salía, me iba al templo, ahí estaba, ahí en el templo, no había nadie, estaba tranquilo, ahí podía orar, podía leer la Biblia, y tenía una lista larga ahí, ¿no es cierto?, porque tenía todo el tiempo para orar ahí, ¿no es cierto?, al mediodía. Y allí oraba por mi familia, ¿verdad? Pero un día, ¿no es cierto?, me casé y formé mi familia. Pero hay que orar, hay que pedirle al Señor. No solamente, ¿no es cierto?, hay que buscar, digamos, la pareja, sino también orar. Orar y buscar, ¿no es cierto? Porque aquí dice que hay que labrar, hay que trabajar, pero también, ¿no es cierto, hermanos?, hay que orar. ¿Qué más dice? Somos guardianes, ¿no es cierto? Somos guardas. Y un guarda que se descuida, ¿no es cierto?, de su familia, que no sabe cuidar, ¿no es cierto?, es un irresponsable. No debemos ser guardas irresponsables, sino debemos ser guardas fieles. Que estemos atentos, prestando atención a las cosas que suceden. Hay muchos peligros. Hoy hay peligros para la familia, hay peligros, ¿no es cierto, hermanos? Pero ¿qué tiene que hacer aquel que guarda, ¿no es cierto?, su familia? Tiene que, hermanos, cuando uno es... Si usted quiere tener una familia bendecida, como decimos aquí, retornando al altar con la familia, hay que, en primer lugar, desde niños tenemos nosotros que toda la familia está en la casa del Señor. Amén. Los padres. Hay una palabra, ¿no es cierto?, que yo tengo en un apunte asentado, se llama, una palabra griega que se llama oikodéspotes. Oiko, casa. Déspotes, gobierno. Gobierno, ¿no es cierto?, de Dios en la casa. Anoche hablamos del diseño de Dios. Es volver al diseño de Dios para la familia. Hoy nosotros tenemos el gran problema de las familias, el gran problema de todas las ciudades es la familia. ¿Por qué? Porque las familias no están bajo el gobierno de Dios. ¿Y sabe por cómo va a crecer la iglesia acá en este lugar? Por familia. Cuando cada familia esté bajo el gobierno de Dios, especialmente los padres. Los padres son la clave. Los padres son la clave. Aquí cuando se evangeliza, la importancia que tienen las casas, hermanos. Cada casa es un gobierno. Cada casa acá. Un vecino tiene una forma de vivir. Aquel otra forma, aquel otra costumbre. Cada casa es un gobierno. ¿Un gobierno mundano o un gobierno bajo la palabra del Señor? ¿Viven como quieren o viven bajo los principios de Dios? Pero las casas son importantes. Aún nuestras casas, nosotros los creyentes. Por eso esta frase, restaurar el altar con la familia, nos habla de nuestra casa, nosotros. Las casas de los hermanos tienen que estar bajo el gobierno de Dios. Aleluya. ¿Cómo yo voy a evangelizar a mi vecino si yo estoy, así como escuchamos anoche, yo desordenado, casa desordenada, voy a evangelizar a aquel? ¿Qué voy a formar? Una casa desordenada. Pero si es lo contrario, si usted y yo tenemos una casa ordenada, firme, con los principios de Dios, temerosa del Señor, cuando yo disipule a aquella familia, ¿qué voy a formar? Una casa igual, similar. Por lo tanto, si yo soy un discípulo con una vida consagrada, con una vida ungida por el Señor, con la presencia de Dios, que mi vida siempre está en el altar del Señor, ¿no es cierto?, como un sacrificio, bendecido,
¿qué voy a transmitir a las personas? Unción, bendición, vida. Aleluya. Eso es lo que falta en este tiempo, hermanos. Sí, Señor. El mensaje puede ser lindo que usted dé, la enseñanza muy buena, teológicamente está bien, está preparada, ordenadita, usted puede hacer todo lo que quiera. Eso está bien, hay que hacerlo, tenemos que estar preparados, ¿no es cierto?, por fuera, intelectualmente, todo lo que quiera. Pero lo que uno transmite también es vida. Si yo les hablaría a usted, ¿no es cierto?, de la teoría y sin que yo viviese, ¿no es cierto, hermano?, de nada, ¿no es cierto? Pero cuando yo le hablo a usted acerca de las cosas, ¿no es cierto?, o experiencias que yo viví, yo puedo decirle, ¿no es cierto?, y saber que hay cosas que han dado resultado y son de bendición, y que me han dado resultado a mí, ¿no es cierto, hermanos?, y que van a dar resultado en todo lugar, y que dan resultado de verdad, hermanos. Y cuando una familia realmente, ¿no es cierto?, una familia se ocupa en guardar, en cuidarse a sí misma, afirmarse en las cosas de Dios para poder discipular a otras familias. Porque aquí, este lugar y cualquier ciudad, en cualquier lugar, si nosotros apuntamos a la casa, a hacer nuestra casa, nosotros como creyentes, una casa, ¿no es cierto?, consagrada al Señor, viva, fuerte, llena del Señor, hermanos, este lugar enseguida vamos a conquistar 2 o 3 familias más y se va a extender el reino de Dios. Si usted fue un fiel discípulo, un hombre de Dios, es decir, que guarda su vida, cuida lo que está aprendiendo, valora, ¿no es cierto?, el Evangelio como un tesoro, hermanos, va a ser una bendición. Eso es como una semilla que cae, ¿no es cierto, hermanos? Sembramos nosotros, ¿verdad?, una planta de manzanas, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a tener? Una manzana, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a tener, verdad? Pero si nosotros, ¿no es cierto?, sembramos bien, vamos a cosechar bien. El tercer principio, hermanos, ¿no es cierto?, ya lo veo que está moviendo mucho, porque ya dice el tercer principio, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí. Hemos dicho primer principio, Dios nos llama a ser un labrador. Dios, segundo principio, Dios te ha puesto a ser un guarde su familia, restaure su familia, restaure su vida, como hemos escuchado anoche también. Dios nos está hablando, nuestra vida primero, nosotros, la iglesia primero, nosotros, hermanos. Si usted está bien, lleno del Señor, lo demás, ¿no es cierto?, eso ya es lo más sencillo. El problema es cuando nosotros estamos mal, ese es el problema. Nosotros, la iglesia, tenemos que tener nuestro altar restaurado. El tercer principio, hermanos, dice que Dios puso al verso 18. Jehová Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Verso 19. Jehová Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Verso 20. Puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Dice: más para Adán no se halló idónea para él, ¿no es cierto? Pero dice: todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Dios puso a Adán, ¿no es cierto, hermanos? Y ahí podemos poner el tercer principio. Dios nos llamó a nosotros para un trabajo de profeta en la tierra. Nuestra tarea es profetizar. Dios le dio la capacidad a Adán para poner nombre a los animales. Hermanos, y hasta el día de hoy el perro es perro, no podemos decir perro, no, este ya no es perro, es león. No es perro, es un cachi, ¿no es cierto? Es de raza perro. Chihuahua, es perro. Quedó por siempre perro. Y elefante, perro, ¿no es cierto? Llama. Cuando fui al norte, hermanos, vi un montón de llamas. Me aburrí de ver llamas. Yo no sabía que las llamas eran tan grandes. Una llamota, hermano, digo, con razón. Negra, marrón, blanca, pintada, guanaco, de todo, ¿no es cierto, hermano? Qué hermoso. Hasta suri vi eso, súper, digo. Yo veía un suri, digo, ¿no es cierto? Y me imagino una salsa con esas piernitas. Arroz, papa. Dios mío. Piernita de... ¿No? Qué hermosa ave, ¿no? Qué hermosa, qué preciosa, tan hermosa.
Y entonces, ¿no es cierto? Dios nos llamó a nosotros para profetizar, Amén. para hablar, ¿no es cierto? Y hablar, ¿no es cierto, hermanos? Por fe. Nosotros no vemos, pero creemos. Y así como Abraham salió en obediencia, ¿no es cierto? Como